de sociales, de filosofía no he calificado nada. De sociales, ya hay calificaciones tanto de las evidencias de la clase, es decir, de los apuntes, que para que Sharik también se vaya enterando, al final de la clase tienes que mandar la foto de los apuntes, lo subes a Classroom, todo a través de Classroom, todo está ahí. ¿Listo? Entonces ya todo está calificado en sociales. ¿Listo? Verifiquen que tengan notas, si no tienen notas. Ahorita puntualmente les voy a escribir por Classroom internamente. Venga, su merced no tiene nota acá porque no mandó nada o tiene un 1, etcétera. ¿Listo? Van a quedar abiertas las asignaturas para que Sharik, para que, ¿quién fue el último que llegó? Julián, ¿sí? Mucho, para que esos últimos que han llegado, que no estuvieron en las dos primeras clases, puedan ver el video de la clase, tomar sus apuntes y subirlos. Y de esa manera nos actualizamos. ¿Listo? Bien. Vamos entonces, como siempre, arrancando con la profundización de lo que vimos de la tarea. ¿Listo? Profe, Señor, ¿quién? Dímelo. Mariana, Hola, Marianita, dime. que si puedes aceptar a Alejo, porfa. No me había dado cuenta. Sí, ya. Don Alejandro, buenos días. Qué Buenos vergüenza días. con su merced que no lo había aceptado. Si Mariana no me dice, mejor dicho. Bien. Entonces, ¿quién me falta? Uy, no, ya estamos completos. Bien. Entonces vamos a empezar por hablar de la tarea. ¿Listo? Alguien que quiera voluntariamente decir cuál era la tarea y que me empiece a hablar del tema. ¿Todos esos? Muy bien, muy bien. Alejandro Rodríguez, bien, valiente. A ver, Se trata de América colonial y la primera pregunta fue por qué el continente americano se llamó América y fue en honor a Américo Vespucio. ajá. Sí, es cierto, eso es una verdad, ¿ok? Pero si se dan cuenta, y ustedes subieron a Classroom, yo les dejé un video para ayudarles precisamente con esa respuesta. Les recomiendo igual, así hayan hecho o no hayan hecho la tarea, que vean ese video, ¿sí? Porque explica a profundidad muchas cosas. Entonces, si bien es cierto, Alejo, que sí eso es una verdad, se le puso así por Américo Vespucio y no por Cristóbal Colón, pues no me da una respuesta concreta, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero saber. Alguien que me diga algo más profundo acerca de qué fue lo que pasó, por qué Américo Vespucio y no Colón. ¿Alguien? ¿Todos esos? Yo vi sus apuntes y varios tienen apuntes buenos, entonces anímense. ¿Quién dijo? ¿Todos esos? Bueno, aleatorio entonces. Alejandro, bien porque se atrevió de valiente a hablar. Entonces vamos con, no sé, Sara, cuéntame tú qué viste de lo de Américo Vespucio. Algo más que no, sí, le Eh, pusieron así. bueno, es que se supone, o sea, lo que yo entendí es que fue como una traición porque se suponía que eran amigos, pero lo que hizo Vespucio fue que él cambió las fechas y también puso, o sea, hizo como un relato y en ese relato pues se suponía que él lo había hecho y pues no Colón. Sí, También en el capítulo séptimo es donde básicamente se descubre esa parte del mundo, le decían el nuevo mundo, y ajá, decía que hoy en día estas partes de tierra, Europa, África y Asia, estaban perfectamente exploradas y una cuarta parte del mundo fue descubierta por Vespucio. Y puesto, le pusieron así, puesto que América y Asia tienen nombres de mujeres, entonces él decía que no veía como el problema en ok, que le pusieran así. ok, listo, sí.
Efectivamente, pues tiene razón, Sara, en esto. A eso me refiero con que hay que profundizar un poquito de las preguntas. Sí, resulta que no tanto que fueran amigos, Sarita te aclaro eso, sino que eh, digamos que estaban en el medio, ¿sí? Y Vespucio, Américo, tenía como ciertos conocimientos un poquito más avanzados en cartografía, lo cual no quiere decir que Colón no los tuviera. Entonces, él, digamos que después de un tiempo, empieza a recorrer y a ponerle como una figura real, como un dibujo real a lo que era América. Entonces, al hacer esto, sus mapas estaban firmados como América, Américo, ¿sí? Y como él era el que había hecho eso, empezó en el argot popular a asociarse el Nuevo Mundo, porque así se le llamaba, con el nombre de Américo. Y lo que dice Sara es cierto, como tenían nombres de mujer normalmente los continentes, pues no le vieron mal ponerle América, ¿sí? Entonces fue algo más como confusión que como si fuera realmente algo, algo real o intencional. Terminó llamándose así, ¿ok? La segunda pregunta, ¿cuál era? ¿Quién me dice y quién me la responde? Ánimo, valientes. ¿Todos ellos? ¿Sarita? Dale. Es donde y cuándo nació Colón y cuántos viajes hizo a América. Ok. El primer viaje fue de 1492 a 1493. Ujú, El segundo viaje fue de 1493 a 1496. ujú. Y el tercer viaje fue de 1948 a 1500, que este fue donde, creo que este fue donde él pensó que estaba en India, no sé. Ajá. Y el cuarto viaje, que es de 1502 a 1504. Gracias. ¿Dónde nació, según la historia, Cristóbal Colón? En, en Italia, en Genoa, algo así. Ujú. Y murió en Bien. 1506 y nació en 1451. Ok, listo, perfecto, gracias. Sí, efectivamente, está correcto todo lo que dije. Y como les decía yo la vez pasada, es importante que, digamos que es curioso, es parte de la curiosidad de la historia, que él, a pesar de que fue el descubridor, el que descubrió América, pues oficialmente nunca la conoció. Él nunca pisó el territorio continental, ¿sí? Nunca lo hizo como tal. ¿Listo? Vamos a continuar viendo. Ah, bueno, espere. Siguiente pregunta. Pero ya no más Sara. Alguien más. Julián, Daza o Ramírez, Mariana, Sebastián, Nico, Ocho. ¿Alguien más? Siguiente pregunta. La biografía de Américo Vespucio. ¿Perdón? La biografía de Américo Vespucio. Sí, dale. Cuéntame por encima. Un comerciante y explorador italiano que pasó a la historia por participar en el descubrimiento del Nuevo Mundo e inspirar el nombre que se conoce desde 1507 al continente América. Muy bien, excelente. Siguiente pregunta. No, esta sí quiero que pasemos a la última de una vez. Cada uno, incluso Sharik, me va a responder esta pregunta. ¿Listo? Cada uno me va a decir, ¿qué creen que hubiera pasado si no, si no nos descubre Colón en ese momento? ¿Qué hubiera pasado con el continente americano? ¿Listo? Empecemos por la academia, cualquiera de los dos, el que quiera. Yo creo que hubiera pasado que, por ejemplo, pues no hubiera descubierto el continente, hubiéramos Ajá. seguido pues con las tradiciones, pues más que tradiciones, con lo que se llevaba haciendo antes de que ellos nos descubrieran. Ok, bien, bien. Ok. Otro aporte allá en la academia.
Sin Pues pena. hubiesen descubierto como tal también cómo era realmente el mundo, porque ellos no sabían que se podía dar la vuelta. Ajá, Entonces ahí fue donde Cristóbal Colón se dio cuenta. ok. Bien, bien. Sebastián, su merced, ¿qué opina? ¿Qué hubiera pasado? Sebastián, hay que abrir el micrófono si no, no se le oye. Sebastián. Sebastián. Eso. Su merced, ¿qué cree que hubiera pasado si no llega a Colón, si no descubre América en ese momento? No, verifique el micrófono porque no se le entiende. Bueno, vamos con Marianita. ¿Tú qué piensas que hubiera pasado con esta tierra, con el mundo en general, si no descubrí América? Pues yo creo que los indígenas hubieran podido seguir desarrollándose. Ok. Julián Daza. Profe, ¿que seguirían las culturas como la maya, la azteca y entre otras? Ok, bien, una buena teoría. Eh, ¿Y Julián Ramírez, ¿qué se hizo? ¿Se fue? Bueno, Sarita, ¿tú qué piensas? ¿Qué profes hubieran podido seguir desarrollando como de manera autónoma? Por Ujú, ejemplo, hubieran podido desarrollar su manera de escribir o hubieran seguido como sus costumbres, pues al tiempo que ellos como lo descubrieran o algo así. ujú. Ok, sí, muy bien. Sharik, cuéntame, ¿tú qué piensas, aún sin haber leído absolutamente nada, qué piensas que hubiera ocurrido si no descubren América en ese momento? Yo digo que no se han desarrollado las culturas como así. Ok, bien. ¿Alguien cree que fue mejor que hubiera pasado o mejor que no hubiera pasado? Alguien que diga, no, 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 a mí me parece que mejor que no nos hubieran descubierto. O alguien que diga, no, sí, tenía que ser así. ¿Alguien se atreve voluntariamente? ¿No? Alejo Rodríguez. Pues mejor porque así tenían más espacio para construir cosas para hacer negocios y eso. O sea, ¿hubiera sido mejor que no o mejor que sí? No te veo. Acomoda No, tu cámara. mejor que sí. Acomoda tu cámara que no te veo. Mejor que si nos hubieran descubierto. Ok, bien. Hay muchas cosas que hubieran podido pasar y hay muchas teorías alrededor. ¿Listo? Les voy a hablar acerca de lo que yo pienso como individuo, no como su profesor, no como una influencia en el mundo, no. Yo creo que tarde que temprano, ¿a quién abrió la Yo, academia? Dímelo. Alejito, ¿me haces un favor? Sebastián tiene una situación médica, tuvo una situación médica ayer, Sí. entonces, cualquier cosa, las respuestas, por favor, Sebastián, las puedes enviar escritas por el chat, ¿listo? O sea, Ah, ok. comprendemos que de pronto no puedas ahorita hablar por el malestar que tienes, pero sí podemos escribir las respuestas que te formula el profe. Bueno, todo por el chat de acá de la aplicación. Exacto, eso, muy bien. Perfecto, ya Gracias. lo entendió. Ya lo entendí. Listo, no sabía, perdón Sebastián, no tenía ni idea. Menos mal ya me dijeron. Listo, entonces lo que yo opino al respecto, ¿sí? Se hubieran podido dar dos escenarios. Tarde que temprano, esto tenemos que tener claro esto, tarde que temprano la tecnología hubiera avanzado y se hubiera desarrollado, y tarde que temprano se hubiera llegado de parte de Europa a América. Tarde que temprano hubiera pasado, ¿sí?
es poco probable que la tecnología de las culturas que habitaban América hubiera avanzado más rápido que las que habitaban en Europa. Es poco probable, lo cual no quiere decir que no fuera posible, pero las probabilidades son muy bajas. O sea, tarde que temprano hubiera Europa descubierto América y no al revés. ¿Sí? Es poco probable que una infraestructura de navegación y de desarrollo y demás se hubiera dado de aquí para allá. ¿Listo? Entonces, tarde que temprano nos hubiéramos encontrado. ¿Qué hubiera pasado? Que hubiera habido un desarrollo, digamos que un poco más avanzado, de los mayas, de los aztecas, incluso de los incas, y que ese encuentro hubiera sido después en el tiempo. ¿Sí? Ahora, si se hubiera dado después en el tiempo, igual por el comportamiento humano y demás, es probable que hubiera pasado una situación igual de colonización, de procesos de esclavitud, etcétera. ¿Por qué? Porque fue lo que se siguió igual desarrollando en el tiempo. ¿Listo? Ahora, para conveniencia de la humanidad, es mi concepto personal, para conveniencia de la raza humana, no voy a hablar ni de América, ni de Europa, ni de ninguno en particular, para conveniencia de la raza humana, fue bueno que hubiera pasado así. ¿Por qué fue bueno? Porque ese descubrimiento de nuevas tierras hizo que la agricultura permaneciera diferente y que llegaran nuevas cosas a Europa y esas riquezas, digamos que igual fueron muchas veces saqueadas y robadas de América para Europa, desarrollaran un proyecto industrial y muchas cosas que hoy en día tenemos en cuanto a ciencia, tecnología y conocimiento. Entonces digamos que fue bueno. Ahora, la forma es la que vamos a evaluar. ¿Listo? Y hoy, continuando con la clase que nos quedamos la vez pasada, vamos a seguir precisamente hablando de qué pasó con la América colonial. Les preguntaba yo eh, cuáles eran las culturas que ya estaban acá. Algunos me dieron unas respuestas, unas más profundas que otras, pero en esta ocasión pues vamos a ver cómo, cómo es que se está dando la situación. ¿Listo? Para contextualizarnos, lo último que vimos, si recuerdan, es que todo eso se dio gracias a un proceso tecnológico que ya tenía Europa, que estaba por encima ay, cancelé, por encima de la tecnología de su época y que fueron grandes avances. Son cosas, por ejemplo, que no tenían los, digamos, los indígenas americanos, vamos a llamarlos así, los nativos americanos. ¿Sí? Pues obviamente no se llamaba América, pero digamos que los nativos americanos no tenían ese desarrollo tecnológico, aunque tenían muchos avances en matemáticas, en astronomía y otras tantas cosas. ¿Listo? Entonces vamos a ver las dos caras de la moneda. ¿Por qué digo yo las dos caras de la moneda? Porque para los españoles ellos son los salvadores del mundo, los que vinieron a ayudar a América que estaba en desgracia, y para los americanos y para los que se centran mucho en la cultura indígena, los españoles son los malos que vinieron a acabar con estas tierras santas, perfectas, sin mancha e inmaculadas. Y ni lo uno ni lo otro. Vamos a tratar de pararnos en una situación muy objetiva y por eso vamos a hablar acerca de las civilizaciones en América y vamos a empezar por la civilización azteca. La civilización azteca, que es muy parecida a la maya, que no son la misma, aunque se parecen, eh, no sé, antes de continuar, ¿alguna vez alguien ha escuchado hablar de los aztecas o de los mayas? ¿El que sea? ¿No? ¿Nadie? Venga, me preocupa Julián Ramírez. Bueno, ¿ya se conectó? Estaba desconectado. No. Bueno, entonces las civilizaciones en América. En lo que hoy sería como más o menos el sur y el centro de México y lo que hoy en día es Guatemala, allí en esa área se dio tanto la civilización azteca como la maya.
¿Cuál es la diferencia? Primero que esas dos civilizaciones estaban en conflicto la una con la otra. O sea, no se querían realmente. ¿Listo? Esa es una diferencia. La siguiente diferencia tiene que ver con la forma en que desarrollaban, aunque se parecían mucho en muchos aspectos, la forma en que desarrollaban su cultura, su religión y su, ¿cómo lo llamamos? Como la forma en que desarrollaban la sociedad como tal, ¿sí? Mm, los aztecas y los mayas lograron hacer algo que ya se había visto en lo que era el Imperio Romano. Tenían algo que se denominaban ciudades-estado, es decir, para nosotros un estado, un país en este momento sería Colombia, por ejemplo. Pues Colombia es ese gran estado, ese gran país. Venezuela sería un gran país. No, en ese momento las ciudades eran estado. Es como el estado es Bogotá y el estado es Lima, ¿sí? Entonces alrededor de eso se construía algo. Así nació Roma y así nacieron las civilizaciones no, el desarrollo social y ciudadano, tanto de los aztecas como de los mayas, ¿sí? Eh, ¿Qué más se veía? Ojo, hay muchas culturas que también nos hace falta conocer, ¿sí? Y que normalmente los americanos actuales, o sea, nosotros los que vivimos acá, no conocemos y que creemos que solo son los aztecas y los mayas y ya, ¿sí? El tema de los mayas era más profundo en cuanto a religión, ¿sí? De allá, de los mayas, salió un libro muy conocido acerca de que ellos levantaron la mano en la academia, dímelo. Alejito, ¿me haces un favor? Es que Julián Ramírez está intentando ingresar nuevamente. Sí, ya miro. Gracias. Pues no lo tengo como pendiente. Cualquier cosa para que estés ahí mirando porque me dice que se le apagó el celular, el computador. ¿Computador? Ok, listo. Entonces, los mayas tienen, por ejemplo, algo que se llama el Popol Vuh. ¿Qué es el Popol Vuh? Es como la historia, religiosamente hablando, de cómo para ellos se dio la creación. ¿Listo? Pues digamos que ese es uno de los grandes aportes en cuanto a literatura, por así decirlo, ¿sí? No tanto porque lo hayan escrito, porque esas tradiciones se recogieron de manera oral y después fueron escritas, pero digamos que hace parte de esa cultura y de ese desarrollo. Ahora, cuando nosotros hablamos de la civilización azteca y maya, normalmente, porque somos igual latinoamericanos, normalmente tenemos la tendencia de, de como romantizarlos mucho y decir que es que los españoles vinieron y acabaron con una cultura pacífica y bonita y no sé qué. Entonces voy a mostrarles un pedacito, espero que pueda yo pararlo en el momento indicado para que no nos baneen el video. Sin embargo, Caro, si estás por ahí y de repente puedes pausar la grabación, Ya paró la grabación, Alejito. listo. Lo vemos de corte. ¿Cómo se llama eso? Dirigentes del pueblo iban a otros pueblos que quedaban al lado y básicamente secuestraban gente, robaban gente para hacerle sacrificios a los dioses, ¿sí? Entonces, digamos que atacaban a su misma raza, entre comillas, digo entre comillas porque para ellos no eran considerados una raza igual que ellos, pero era otro pueblo que era un pueblo vecino, que eran igual indígenas, que eran igual nativos de América, que no le estaban haciendo daño a nadie, estaban simplemente cultivando sus tierras y ya, ¿sí? Y sin embargo,
llegaron a ver afectados situaciones y los cogían incluso a manera de burla y otras situaciones. Entonces acá vemos cómo hay un jefe guerrero que quiere entrenar a su hijo, porque esto se trata más o menos para que se hagan el contexto, quiere entrenar a su hijo en eso, en ese deporte, porque para ellos era un deporte que también tenía que ver con los dioses. ¿Y cuál es el objetivo? Si ustedes se dan cuenta, al final de ese gran pasillo hay como un maizal. Si los que están de azul, que son los que han sido esclavizados y demás, logran pasar de ahí para allá, se salvaron. Si no lo logran, pues los van a matar ahí. Entonces para ellos era muy divertido, entre comillas, disfrutar de ese sufrimiento ajeno y no se daban cuenta que ahí había una humanidad realmente. ¿Sí? Entonces no es que fueran tan pacíficos y tan lindos y tan tiernos. Ojo, tampoco voy a ofender a los españoles, ¿no? Que también depende el lugar en donde llegan, pero eso para que lo tengan en cuenta. Ahí va. Ahí está el final, no se los voy a dejar ver para que no haya un spoiler de la película. Faltan unos segunditos, pero bueno. Eso es tratando de mostrar ese aspecto que de pronto muchas veces hablo y espero que esto iba a estar en YouTube, entonces espero que no haya nada que diga que es que yo estoy en contra de algún pueblo o algo así. Pero es muy común, sobre todo para la cultura mexicana. Nosotros no tenemos tan arraigado eso en cuanto a nuestros indígenas, pero sí es muy común en la cultura mexicana y guatemalteca exaltar esa tradición y esas raíces indígenas. Ojo, hay muchas cosas que esas raíces trajeron, claro que sí, como los calendarios, el calendario azteca, los calendarios mayas, ese desarrollo de la matemática y demás. Pero tampoco eran unas santas palomitas como dicen por ahí, ¿sí? A tal punto que antes de que empiece nuevamente la grabación les voy a compartir un minutico de cómo se hacía el sacrificio a los dioses por parte de esta cultura aborigen. Listo, ya podemos continuar la grabación, Caro. Entonces, con esto no quiero decirles todos los pueblos acá eran malos y todos eran así. No, 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 no. Porque tampoco sería la realidad, ¿sí? Pero también hay que mostrar esa parte que muchas veces nosotros no queremos hablar y tocar, ¿listo? Y puntualizar. Y no crean que eran los únicos, solo, no, es que eso era por allá en México. No, acá también habían ese tipo de situaciones. Hay una cultura, particularmente se desarrolló en el área de Colombia, que era la cultura caribe, ¿sí? Y los caribes tenían esa tendencia. No los muiscas, a nivel de la zona cundiboyacense, ellos no tenían, digamos, esos sacrificios así sanguinarios y demás, no. Pero los caribes sí, y eran incluso caníbales, ¿sí? Entonces, había de todo. Ahora, eso también se dio en culturas europeas en algún momento, ¿sí? Hubo un momento en el que los nórdicos, los pueblos vikingos, se me olvidó cómo se llaman, los mongoles de Gengis Khan y demás, y hubo alrededor un tema fuerte, ¿sí? El Imperio Romano, por ejemplo, hacía cosas a los dioses, a Dionisio y a otras cosas que tenían que ver con el tema. Entonces, tampoco es que ni ellos ni nosotros somos santas palomitas. Eso simplemente fue un choque de culturas bastante grande, en el cual se vio beneficiado, en este caso particular, el Imperio Español, que fue el más grande, hablando de colonias, de la época. ¿Listo? No el más grande de la historia, porque el más grande de la historia, ojalá lleguemos allá a hablar en algún momento, fue el Imperio Romano, pero sí es de los más grandes de la historia en general. ¿Listo? Seguimos entonces con nuestra presentación de las culturas en América. Entonces, eso en la parte del norte. ¿Listo? Pero también hay algunas culturas que muchas veces olvidamos que también existían. ¿Listo? Por ejemplo, los incas.
¿Listo? Los incas en dónde se dieron, en lo que después fue llamado el Virreinato de Lima, o lo que hoy conocemos como Perú. ¿Listo? Los incas, ¿qué tenían? Digamos que de feo, por así decirlo. Tenían un tema con la momificación. ¿Sí? ¿Qué pasa con la momificación? Que una cosa es que alguien se muera y digamos que lo embalsamen y lo arreglen y demás. No. El caso de los incas, particularmente, hay algo, voy a compartirles una pantalla. No necesitamos parar la grabación, tranquila, que solo es imágenes. Esto que ven acá es una momia inca de una niña. Dicen los estudiosos que tienen más o menos unos 12 años. ¿Listo? Son varias imágenes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en esta imagen, vamos a agrandarla. En esta imagen se ve claramente que es una niña y se ve en esta otra, por ejemplo, la posición en la que quedó. ¿Sí? ¿Qué pasa con esas momias? Con ese estilo de momias. Uy, ya se pasó el tiempo. Wow. Que lo que hacían era inyectarles un somnífero para que quedaran en esa posición y aún estando vivas empezaban a modificarlas. ¿Sí? Ahora, esto tiene un avance científico bastante grande, porque no cualquiera puede llegar a hacer una cosa de esas, ni siquiera hoy en día si quisiéramos sería tan fácil, ¿sí? Obviamente hay tecnología, pero eso era la cultura inca, que donde se daba en la zona del Perú, ¿listo? Otra cultura que era, ¿cómo se llama eso? No tan conocida, ¿sí? Que eran guerreros, propiamente dichos, a tal punto que no pudieron ser colonizados, fueron estos, los mapuches. Los mapuches se dieron en el área de Chile. Vuelvo y digo, era tanta su cultura y su desarrollo en cuanto a lucha y a ser verdaderamente guerreros que con ellos no pudieron, ¿sí? Con ellos no pudieron. La colonia se desarrolló en Perú, se desarrolló por los lados de Argentina, se desarrolló en Bolivia, se desarrolló en Colombia, en lo que conoceremos como la Gran Colombia, que es Ecuador, Venezuela, Colombia y Panamá, que eso era la Gran Colombia. En el centro de América también se desarrolló, pero con los mapuches no pudieron. O sea, era una gente realmente guerrera, pero aguerrida hasta morir. O sea, con ellos realmente que no la lograron. ¿Listo? Y pues, cositas que ya les había dicho, los sacrificios humanos que ya los vimos, ¿sí? La momificación inca, ¿sí? Más sacrificios humanos, en este caso estos de los aztecas, ¿sí? Y lo que nos lleva a la conquista. ¿Listo? Nos quedan pocos minutos, creo que bueno, vamos a avanzar hasta donde podamos. La conquista como tal es diferente al descubrimiento, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, el descubrimiento, es decir, lo de Cristóbal Colón, se da el 12 de octubre de 1492, ¿sí? Pero solo un año después empieza a haber un proceso de conquista y de colonización. ¿Listo? Que repito, también es diferente, y anoten esos dos términos, conquista y colonización. ¿Listo? La conquista, ¿qué es? Básicamente ir y tomar territorios. No necesariamente tiene que ser una conquista con guerras y sangres, porque se da una conquista diferente, por ejemplo, en Norteamérica, que ya hablaremos en algún momento de eso, pero en este caso vamos a hablar de la conquista con lo que hoy conocemos como Latinoamérica. ¿Listo? Es decir, desde México
hasta Chile, ¿sí? Básicamente. Eso fue la conquista. ¿Cuándo se da ese periodo de conquista? De 1493 a 1540. La imagen que están viendo ahí es precisamente de un enfrentamiento entre españoles y aborígenes de Centroamérica, ¿sí? Esa fue la guerra, ¿listo? Ahora, ¿qué pasó en esa guerra y en esa conquista? Tenemos que hablar acerca de las ventajas que tenían los conquistadores. Como les decía, el desarrollo tecnológico era bastante grande. Entonces, como se pueden dar cuenta en la imagen, si ustedes se dan cuenta, hay una indígena caminando con ellos y están los españoles. Visualmente se pueden ver las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? Pues los españoles tenían corazas de bronce, sí, o sea, las armaduras como tal, tenían lanzas, tenían un desarrollo tecnológico en cuanto al uso de herramientas más avanzado que el de los pueblos indígenas del momento. En China, ¿se acuerdan cómo se daba el tema de la ruta de la seda y demás? En China ya habían descubierto la pólvora, ¿sí? Acá en Latinoamérica eso no se había dado, en América no se había dado. Ni siquiera en Latinoamérica, en toda América no se había dado eso, ¿sí? No se tenía idea de la pólvora. Había fuego, pero no había pólvora. Entonces tenían ese desarrollo y tenían armas con cañón, armas de fuego, y aparte de eso habían domesticado al perro como un animal de ataque, entrenado específicamente para eso. Aparte de eso, tenían una historia de haber peleado contra otros de su misma estirpe. Entonces, todos los que vinieron acá, guerreros, soldados, etcétera, eran gente que ya habían probado la guerra, que ya habían combatido contra mucha gente. Acá sí habían combatido, claro, a su nivel y con otros pueblos cercanos. Esta gente estaba entrenada para la guerra y entrenada para matar, ¿sí? Para no tener, ¿cómo se llama eso? Misericordia con los demás. Entonces, tenían una ventaja impresionante, pero realmente arrolladora. Es como si ustedes en este momento se van y se enfrentan, van a decir, no, yo voy a defender algo de la historia actual, el Catatumbo, que están pasando cosas allá. Y ustedes van a enfrentarse con una escoba, a sacar a escobazos a todos los que están allá atacando con metralla, con granadas, sí, con drones, o sea, una cosa, porque realmente es muy sangriento lo que está pasando allá. Pues no pueden, ¿quién gana? Pues los que tienen toda esa tecnología, ¿sí? Más o menos así estaba pasando. Ahora, otra ventaja que no tiene nada que ver con los españoles es el hecho de que había guerras civiles, por ejemplo, en este caso entre los aztecas y los mayas, entre el uno y el otro. Entonces acá, en lugar de vivir todos en armonía, estaban agarrados también unos con otros. Entonces, esa vulnerabilidad y ese hecho de que no había un pueblo unido hizo que fuera fácil también llegar y ¡pum! Agarrarlos. ¿Qué pasó? En algún momento, los pueblos que no querían, como se dieron cuenta en el caso del video, esos que no querían que esos desgraciados sanguinarios les siguieran sacando el corazón, pues decían, acá vinieron los españoles y nos van a ayudar. Entonces yo me voy del lado de los españoles y les ayudo a que tumben a esa gente toda sangrienta y demás. Entonces también eso fue una ventaja para los españoles, para que pudieran ganar la guerra. Otra ventaja, para nosotros hoy en día es muy fácil hablar de cosas como la gripa, el cólera, situaciones así. Pero esas enfermedades no estaban acá en Latinoamérica, ¿sí? Es como cuando nos tocó la pandemia. Ese virus que se había dado se empezó a dar por allá en China, pero acá no había llegado. Nosotros no teníamos, nuestro cuerpo no tenía defensas contra esa enfermedad, ¿sí? Si hoy en día, por ejemplo, a alguien le da varicela, que son pocos los casos que se dan, el cuerpo sufre la enfermedad, pero batalla contra ella, y gracias a la tecnología también, no nos morimos de eso, ¿sí?
Es un pedazo durísimo, pero no nos morimos de eso. Si tenemos cuidados, tenemos no sé qué. Y hay muchas enfermedades que nos dan, por ejemplo, esos resfriados y esas gripas que nos dan de cuando en cuando. Nosotros simplemente ya tenemos unas defensas y nuestro cuerpo ya recibe esa enfermedad. Sí nos afecta un poquito, pero no nos mata y la sacamos adelante. Eso no pasó en el caso de los indígenas porque los españoles trajeron enfermedades para las cuales los indígenas no tenían defensas. Sus organismos no habían creado anticuerpos. Entonces, curiosamente, lo que más mató indígenas fue la enfermedad y no la guerra. ¿Listo? Se me está acabando el tiempo. Miren, por ejemplo, en esta imagen la diferencia bélica que tenían, a pesar de que tenían muchos guerreros y demás. Si uno se va a enfrentar con una armadura, con cañones y demás, pues está en desventaja, claramente. ¿Listo? Bueno. Perdón. Listo. Ahora, luego de la conquista, se da algo que creo que ya lo vamos a profundizar en la siguiente clase, y es que se empieza a llamar, a dar una figura que es la figura del virreinato ya en la colonia. ¿Listo? Este es el mapa de América y está como por colores. Entonces, la partecita verde es lo que se llamó la Nueva España, que si se dan cuenta abarca gran parte de Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, bueno, El Salvador y gran parte de Centroamérica. El virreinato de Nueva Granada, que es lo que conocemos hoy como Ecuador, Colombia, Venezuela, un pedacito de Perú, un pedacito, que era el virreinato de la Nueva Granada, y el virreinato del Río de la Plata, que es el que vemos al sur, como en un tono como morado, y el virreinato de Perú, que claramente coge Perú y Bolivia en un pedacito. ¿Listo? Las partes blancas para que las tengan en cuenta. Esas son zonas que colonizó, en el caso de lo que hoy es Portugal, perdón, lo que hoy es Brasil, lo colonizó Portugal. Y hacia el norte llegaron las colonias británicas, los ingleses. ¿Listo? En la siguiente clase vamos a profundizar un poquito, no voy a ahondar mucho acerca del tema. Y les voy a ir una vez a dejar la tarea. Entonces, ¿qué vamos a averiguar? Vamos a profundizar cada uno de estos virreinatos. ¿Listo? Vamos a hablar me van a escribir ahí en su cuaderno, quién era el virrey de Nueva España, de Perú, de Nueva Granada y de La Plata. Es decir, quiénes eran esos virreyes que llegaron en ese momento. ¿Listo? Esa es la primera. Y la segunda, me van a decir cuál era la forma de la economía de esos lugares. Sharik, te escucho. ¿Será que la puede repetir, profe, por favor? Sí, no te preocupes. Me van a escribir los nombres de los virreyes de esos virreinatos. ¿Listo? Eso es lo primero. ¿Desde dónde hasta dónde iban? ¿Listo? ¿Y cómo era la economía en cada uno de esos virreinatos? Pero con un poquito más de profundización, chicos. Que se vea algo más de investigación. ¿Cómo era la economía? ¿A qué me refiero? Anótenlo por ahí. Me refiero a si había impuestos, si no había impuestos, si había agricultura, si no había agricultura, si había minería, si no había minería, qué se explotaba o qué no se explotaba. Y una pregunta así grandísima, y es, ¿qué beneficio le trajo a España tener esas colonias? ¿Listo? Sebastián, son esos que ves en esta imagen en este momento. Esos son los virreinatos. Los que están ahí, en la imagen. Nueva España, Perú, Nueva Granada y de La Plata. ¿Listo? Los que ves en este momento en la imagen. ¿Será que puede repetir la última pregunta?
Sí, ¿cómo benefició a España tener colonias en América? ¿Cómo fue que sacó provecho de eso? ¿Cómo beneficio qué, profe? ¿A España tener colonias en América? ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones, hablen ahora, callen para siempre. Si fui muy rápido y de pronto no me entendieron algo, pueden hacer la pregunta o incluso me pueden escribir por WhatsApp o incluso por Classroom, lo que sea que necesiten. ¿Listo? Y nos vemos entonces, en ese orden de ideas, el martes con filosofía. Ah, no, mañana tenemos reunión de padres de familia, ¿no, Caro? Entonces mañana. Sí, mañana igual pues se le estará dando reporte a los papás, cositas que ustedes no hayan entregado, pues lo que tengan pendiente. Bueno.